Bienvenido Andrés Cirujo, ha tenido que integrarte un poco tarde. Sí, pero muy interesante, sí. Escuché la parte final de la exposición del doctor Gómez y sí, me parece un planteamiento bastante llamativo. Sí, yo creo que es una tesis nodal, incluso yo invitaría al doctor Gómez, que es un investigador, a que partiendo de la premisa, ¿a quién sentamos? Las estructuras del liderazgo al colectivo social en el diván del analista, hasta se profundizara en un tema que él va a esbozar ahora. Mira, desde el punto de vista de la psiquiatría social y de la misma sociología, desde la misma economía se le busca una explicación diciendo, bueno, la mentalidad y el pensamiento y el comportamiento social tiene mucho que ver con la relación de la economía y la sociedad en función de que para tú cambiar los hábitos, cambiar la forma de pensar y la forma de comportarte, tiene mucho que ver con el nivel cognitivo que tú alcances, con las habilidades sociales, diríamos con la educación que tú puedas desarrollar, y entonces a través de ahí tú haces cambios importantes. ¿Qué pasa en un país como la República Dominicana, que ha tenido una evolución, si tú lo ves desde el siglo XIX, XX, XXI, y tú te encuentras que el mismo comportamiento social en términos políticos y en términos sociales, sí, los mismos modelos patológicos se reiteran. La misma patología, las mismas perversidades se te mantienen durante el tiempo. Y entonces tú te encuentras que cambiamos las estructuras, podemos tener nuevos edificios, nuevas avenidas, la tecnología de punta, pero en la estructura social del comportamiento del Estado o de la nación, tú te encuentras que se dan los mismos comportamientos que se daban en el siglo XIX. Tú dices, oye, pero ¿y cómo esa sociedad no ha evolucionado? ¿Qué ha pasado en la mentalidad del liderazgo nacional, de los que hacen los hacedores públicos de pensamiento? ¿Qué ha pasado con la mentalidad de ese país que de pronto te hace lo mismo cuando se cambiaron la constitución de Moca, se te repite la misma conducta del clientelismo o del transfugismo? ¿Qué pasa con ese país que solamente tiene una estructura del pensamiento del accionar político-social en ganar elecciones? ¿Qué pasa con ese país que no ha podido romper con cosas tan trascendentales, con acuerdos que otros países han podido alcanzar, como el desarrollo sostenible? Bueno, sí. Chile lo logró y cambió unos indicadores y minimizó el problema de la corrupción, o logró, por ejemplo, en los niveles de crecimiento de educación, o te dio una ruptura totalmente con lo que eran las posibilidades de la brecha entre los grupos de muy pobres, de la inequidad social, ¿verdad? Entonces, incluso el diálogo político y el reencuentro de voluntades de la sociedad se produce pausado, pero asignando responsabilidades cuando deben ser asignadas, sin histeria, sin estridencia. Entonces, buen ejemplo. ¿Qué ha pasado que la República Dominicana no ha podido dar ese salto? Entonces a eso yo le llamo una patología social dominicana. Cuando hablamos de patología en psiquiatría, tú hablas de enfermedad, tú hablas de trastorno, tú hablas de disfuncionabilidad, tú hablas de una condición morbosa que no ha podido romper con la insanidad en términos sociales. Entonces, en esa estructura, tú tienes mucho que ver. Bosch hablaba de que ese salto no se daba por tres cosas. Hablaba de que no había una clase burguesa con conciencia de clase que le pusiera las reglas del juego al pensamiento político para crecer al desarrollo social, sino que esa clase lo que hacía, esa oligarquía, lo que hacía era plegarse al sistema político, aprovechar y irse junto con él. Pero también decía que no había alcanzado la madurez o el desarrollo educativo, el crecimiento social, como para producir una nueva mentalidad de la pequeña burguesía que tenía el acceso a la parte política. Bueno, uno entonces, desde el punto de vista de la psiquiatría, lo que podría ver es que en la República Dominicana
y me duele decirlo, me duele tener que citar a Bonó, Sí. que Bonó decía, me duele porque tú ves que se repite. Ujú. Y Bonó era una persona muy avanzada y sana. Pero tú te encuentras que Bonó decía en ese tiempo, mira, el dominicano individualmente piensa bien, pero cuando se agrupa, piensa y actúa mal. Se daña. Entonces, cuando tú ves un ser humano que entra en un liderazgo con un pensamiento o un accionar social que puede conectarse con lo que la gran mayoría quiere pensar o quiere digerir, y de pronto entonces, en ese mismo proceso, el partido o ese líder rompe totalmente con lo que era la propuesta. Tú dices, bueno, ¿y qué pasó? O la patología de la sociedad le impuso al modelo anterior, que tenía que replantearse, o entonces es que ese país, desde el punto de vista del liderazgo, no ha parido, no ha producido individuos desde el punto de vista de la sanidad, de la personalidad, que pueda imponer un nuevo formato de comportamiento o reproducir un nuevo comportamiento que pueda dar un nuevo paradigma en el hacer social. Lo que parece que funciona entonces es la relación de poder autoritario dominante. Ese parece ser el modelo funcional, Pero hay una cosa en detrás términos de la misma, digamos, de la misma sí. ciudadanía. Hay una cosa detrás de eso, que es lo que el doctor dice. Ese que acaba presentando, asumiendo el modelo autoritario, entra al grupo con un discurso Sí, democratizante, liberal. un buen El pensamiento liberal ha sido el que más ha claudicado aquí, Ajá. en todo el proceso histórico y social. Permanentemente arriados las banderas. Pero yo me pregunto algo, ¿qué tiene eso que ver, por ejemplo, el caso de los anglosajones norteamericanos? Donde la gente, porque ve bien lo que usted dice, cuando uno oye los discursos, por ejemplo, todavía hay gente que habla de la bonita biografía que escribió Balaguer de Juan Pablo Duarte. Balaguer nunca escribió una biografía de Juan Pablo Duarte. Balaguer hizo una proyección de cómo a él le gustaría que la viera la gente y disfrazó eso atribuyéndoselo a Duarte y presentó a Duarte como hasta en una figura que cuando es bien Una vista, nube rodeada de querubines. sí, y cuando tú la ves bien tú dices, pero no es un elogio, porque Balaguer usaba una fina sorda siempre. Es el Cristo de la libertad. El Cristo es el tipo que está crucificado, Sacrificado. y que tiene que sacrificarse. Es el que es la víctima propiciatoria. Pero los anglosajones asumen el egoísmo, lo que se llama el egoísmo altruista. Cada uno va no con un discurso positivo, sino a defender sus intereses. Y lo que es la ética protestante es eso, ese egoísmo altruista derivado en bien colectivo. En el caso nuestro, es el discurso altruista que genera un mal colectivo. ¿Cómo se arregla esa perspectiva ahí? Mira, si uno lo ve desde ese punto de vista, uno dice, bueno, los países que han logrado desarrollo social han invertido en las oportunidades de las personas. Y ese crecimiento que logra un ser humano desde el punto de vista del desarrollo de las habilidades para estructurar un pensamiento que le permita conceptualizar y discriminar lo que pasa alrededor de él y a través de ahí construir un ideal, un proyecto de nación. Entonces tú te encuentras que si tú no reproduces ese ser humano, tú vas a tener que volver a repetir los mismos procesos sociales porque tú no has sido lo suficientemente capaz de poder romper con lo anterior. Ellos lo han logrado porque ellos han invertido en las estructuras sociales que le permite a ese ciudadano no quedarse en el resentimiento social, Sí. para repetir las mismas patologías, las mismas mañas, la misma perversidad y poder estructurar el salto. Pero por egoísmo